Esta tarde vamos a estar hablando acerca de los impactos de inmigración y servicios legales acerca de la inundación en Pajaro. This evening we'll be talking about the impacts in immigration legal services surrounding the flooding of Pajaro last month in March of 2023. The brief overview will be an introduction of our programs, a discussion about replacing lost or damaged immigration documents, discussion on public charge and the ability to access disaster relief funding and other such benefits. Las temas de esta presentación serán una presentación de nuestros servicios, el reemplazo de documentos de inmigración que fueron perdidos o dañados a causa de la inundación, una plática sobre carga pública y si es posible pedir ciertos beneficios públicos durante este tiempo. First, our mission, the Community Action Board's mission, is to eliminate poverty and create social change through advocacy and essential services. El Consejo de Acción Comunitario, la misión de nuestra agencia es de eliminar la pobreza y crear un cambio social a través de la promoción y los servicios esenciales. The Community Action Board has many different services, including homelessness prevention and essential services, employment and reentry services, immigration legal services, and community building and youth development. Our offices are located all over Santa Cruz County, including Davenport, Santa Cruz, and our main office is in Watsonville. El Consejo de Acción Comunitario tiene varios programas, el programa de asistencia de alquiler, el programa de pago de emergencia de CalWorks, servicios de empleo, el Centro de Jornaleros, Centro de Servicios y Recursos de Davenport y el Proyecto de Inmigración del Condado de Santa Cruz. Tenemos oficinas por todo el Condado de Santa Cruz, desde Davenport hasta Santa Cruz, y la oficina principal está ubicado en Watsonville. And the types of legal services, we provide all different types of immigration legal services, including renewals of green cards, work permits, DACA, and TPS. We provide family-based immigration services, including adjustments of status, consular processing, and waivers of inadmissibility. We also do provide services that are called humanitarian, like for victims of domestic violence under VAWA, victims of certain other crimes like for U visas, and then also for T visas for persons who have been victims of trafficking. We also provide special immigrant juvenile status and advanced parole services. The things that we currently do not provide are asylum and deportation defense services. Also anything employment-based, so if your employer wants to petition you. Los tipos de servicios legales que nosotros proporcionamos son renovaciones de micas, de permisos de trabajo, de DACA, de TPS. También hacemos casos familiares. Aquí adentro de los Estados Unidos, el ajuste y también procesos consulares. También asistimos a víctimas de ciertos crímenes como violencia doméstica, visas U, visas T, visas juveniles, perdones y permisos de viajar. Los tipos de casos que no hacemos en nuestra oficina son casos de asilo, ni defensa de deportación, ni casos de empleadores. And now I'll pass it on to Claudia. Oh, can you go back? Perfect. So the first topic we're going to cover today is what to do if your immigration documents were lost in the flood. So we first recommend checking in with your legal service provider that helped you obtain the document to see if they have a copy that they can provide you while you get a replacement. You should also report your document lost or destroyed. And you can do this by filing a police report or an insurance claim. Once you have done that, you should contact your legal service provider. You can also contact our agency for help to request replacement of your immigration documents. Once you file your request,
to replace your documents and receive a receipt notice, you can ask USCIS, the agency that processes these requests, to expedite adjudication of your request. Next slide, please. Next slide, please. Bueno, el primer tema que vamos a cubrir hoy es qué hacer si sus documentos de inmigración fueron perdidos o dañados durante la inundación. Primero recomendamos que consulte con su proveedor de servicio legal que le ayudó a obtener el documento en el primer lugar para ver si ellos le pueden proveer una copia mientras usted reemplaza esos documentos. También debe de reportar sus documentos perdidos o destruidos. Puede hacer esto presentando un reporte de policía o un reclamo de aseguranza. Después de haber hecho esto, póngase en contacto con su proveedor de servicios legales o con nuestra agencia para obtener ayuda en solicitar reemplazo de sus documentos de inmigración. Una vez que presente su solicitud para reemplazar estos documentos, tiene la opción y haya recibido su aviso de recibo, tiene la opción de pedirle a inmigración que acelere el otorgamiento de estos documentos. Next slide, please. So what are expedited requests? Expedited requests are available to those affected by natural disasters and other unforeseen circumstances who will suffer a hardship without the documents. So an example would be loss of employment. Usually to make this type of request, you need to provide documentation to support your request. This could be an employer's letter saying, this is an example, if you don't provide me your employment authorization card, I'm going to have to terminate your employment. You can include that, a copy of the disaster declaration. These requests are decided on a case-by-case basis, and USCIS, the immigration agency that processes these requests, has the sole discretion to decide whether to grant or deny the request. We don't do these requests often, so we don't know how often they get approved, but it's worth a shot. Next slide. Solicitudes aceleradas. Estas son disponibles para los afectados por desastres naturales y otras circunstancias imprevistas. Para hacer este tipo de solicitud, debe enseñar que necesita el documento urgentemente. Un ejemplo sería si sin este documento usted está a riesgo de perder su empleo. Típicamente para hacer esta solicitud debe de proveer un comprobante. Entonces, un ejemplo sería una carta de su empleador que dice, si no me enseñas tu mica o tu permiso de trabajo, voy a tener que despedirte del trabajo. También puede incluir la declaración de desastre. Inmigración, la agencia que procesa estas solicitudes, decide estas solicitudes caso por caso y ellos tienen la discreción exclusiva de decidir si van a otorgar el documento de forma acelerada o no. No hacemos este tipo de solicitud muy a menudo, entonces no sabemos qué tan frecuentes son otorgados, pero se puede intentar. Y el siguiente tema que vamos a cubrir es sobre la carga pública y Lily les va a contar más sobre eso. Thank you, Claudia. I'm sorry I got a little lost here because I can't hear you. So one little minute while I go back. Okay.
So now we're going to talk about eligibility for different benefits. One of the main reasons that we talk about eligibility for public benefits is something called public charge. And public charge is a federal law that's used to decide whether an immigrant can get a visa or a green card. And it's a test that the federal government runs to see if this immigrant is likely to become dependent on government support in the future. Public charge has been part of the federal immigration laws for over 100 years, so this is not new. But what is different is that there were many changes during the Trump administration. Ahora vamos a hablar acerca de si que uno sería elegible para recibir asistencia por desastre, si la persona es indocumentada, y vamos a hablar acerca de carga pública. Hablamos acerca de carga pública porque cuando hablamos acerca de servicios públicos, beneficios públicos, la pregunta realmente es carga pública. Carga pública es una ley federal que usan para decidir si una persona puede obtener ciertos visas o ser residentes legales de los Estados Unidos. Es una prueba que inmigración hace para determinar si la persona sería en el futuro una persona que va a ser dependiente económicamente al gobierno. Carga pública o la ley de carga pública ha sido parte de las leyes federales por 100 años, entonces no es nada nuevo, pero lo que ha cambiado fue cómo se hace esa decisión durante los años de Trump. El 23 de diciembre, switching back into English, on December 23rd, 2022, the new public charge rule went into effect. This is not Trump's rule. We are now returning to the previous rule, and that rule has been in place since 1999. La nueva ley entró en vigencia el 23 de diciembre el año pasado, y esta nueva regla no es la regla del presidente Trump, es más como la regla que salió en 1999, entonces es más que nada un regreso a la ley que estaba antes de este presidente. The new rule is used, like I said, to make a determination to see if a person is going to be a public charge. And a public charge is somebody who's likely to become primarily dependent on the federal government, as demonstrated by the use of cash assistance programs or government-funded institutionalized long-term care. I know that's a lot of words. So cash assistance means any benefit where you are receiving actual cash. So not help in the form of, let's say, food or education or healthcare, but when you're receiving actual money from the government. And when we talk about institutionalized long-term care, we're talking about things like nursing homes or a center where somebody lives long-term and that the government is paying for that. Una persona que no es ciudadano puede ser considerado una carga pública si es probable que financieramente depende principalmente del gobierno federal. Esto se demuestra con el uso de programas de asistencia en efectivo o institucionalizaciones a largo plazo al costo del gobierno. Perdón que esa palabra es un poco difícil a pronunciar. Entonces, cuando estamos hablando de estos beneficios, estamos hablando de beneficios donde el gobierno federal le da a uno efectivo, dinero en efectivo, no un servicio o un bien, pero dinero en efectivo. O si alguien está, vamos a decir, viviendo en un hospital. Entonces, sorry, I'm getting so confused switching between English and Spanish. The public charge test only applies to some immigrants. It does not apply to all immigrants. It only applies to people who are applying for permanent residency or a green card or some other visas. It also applies to permanent residents who have traveled abroad and are now returning to the United States. These immigrants may not want to use cash benefits like cash aid for income maintenance because that could negatively impact their immigration case. Most people who are applying for a green card
do not qualify for the benefits that would make you ineligible. So it's generally not something that we really need to worry about. La prueba de carga pública solo se aplica a algunos inmigrantes y esos inmigrantes se incluye a residentes, a personas que están pidiendo su residencia o otras visas o personas que ya son residentes que han salido del país y que están regresando. Es posible que estos inmigrantes no quieran usar beneficios en efectivo como la ayuda para mantenimiento, porque sí puede afectar a su caso inmigratorio. Pero la mayoría de personas que están pidiendo su residencia no califican para los beneficios que hacen que una persona no califique para su residencia. Entonces, realmente no es algo donde nos tenemos que preocupar mucho. Who does public charge not apply to? So we've talked about who it does apply to, people applying for green cards. The people that it doesn't apply to is the vast majority of everybody else. So US citizens, green card holders, asylees and refugees, humanitarian parolees, Cuban, Nicaraguan, Haitian entrants, victims of crime with pending cases, special immigrant juveniles, temporary protective status applicants, all of these people, the public charge determination does not apply to them. It does not exist for them. So when we're really talking about this, we're looking at what kinds of immigrants could have this applied to them. Majority of them don't. And the lawful receipt of these benefits by someone who is a US citizen or a lawful permanent resident does not affect an undocumented person. La carga pública, ¿a quién no se aplica? Entonces, hemos hablado de que carga pública le afecta a personas que están pidiendo su residencia, pero no le afecta a ciudadanos estadounidenses, ni a residentes permanentes, ni a personas que han pedido asilo o refugio, personas con libertad condicional humanitaria, inmigrantes de Cuba, Nicaragua o Haití, víctimas de crimen como las personas que tienen casos pendientes de la visa UT o VAWA, o personas que han pedido el estatus de inmigrantes especiales juveniles o TPS. También quiero decirle que si usted es un inmigrante que quiere pedir algún beneficio inmigratorio y que otra persona en su casa sí es elegible para pedir un beneficio y ellos están recibiendo un beneficio, eso no le afecta al inmigrante. Reminders. Very few immigrants are subject to both public charge and are eligible for these benefits. Most people are going to be receiving this benefit perhaps through somebody else. So perhaps your US citizen child or your lawful permanent resident child is receiving this benefit and not you. It might be coming in your name, but you're not receiving it. And so this is really something that is for a very, very small group of people. Un recordatorio, muy pocos inmigrantes están sujetos a la carga pública y son elegibles para los beneficios públicos. Usualmente es uno o el otro. Entonces, nuevamente, si usted está recibiendo algún beneficio por medio de sus hijos ciudadanos o sus hijos residentes, pero que viene a su nombre, eso no le afecta y no debe de votar ningún beneficio o tal vez no pedir algún beneficio porque uno tiene miedo que le va a afectar un caso inmigratorio sin hablar con un abogado de inmigración primero. So what kind of public benefits are safe to use? So the majority of them, food stamps, COVID vaccines, Section 8 housing, emergency Medi-Cal and Medicaid, disaster relief, Head Start, unemployment. The majority of benefits will not affect an immigrant status, and they are safe to use. And in particular, like I said, disaster relief benefits are safe to apply for, and they should be applied for if eligible. ¿Cuáles beneficios públicos son seguros de usar? Casi todos. Entonces, estampillas de comida, la Section 8, medical de emergencia, el desempleo, Head Start,
Cualquier beneficio de desastre, esos beneficios no le afecta a uno en su caso de inmigración y uno debe de pedirlo y mantenerlo si es que uno es elegible. What disaster relief public benefits are safe to use? So FEMA programs are going to be safe to use. Any services that are provided under the Stafford Act or any comparable assistance is going to be okay. And any cash payments that are related to pandemic or disaster relief funds. In a moment, my colleague Claudia is going to go over all the FEMA news that we've been receiving. ¿Cuáles beneficios de asistencia de casos de desastre son seguros a usar? Todos los beneficios de FEMA, cualquier servicio proporcionado bajo de la ley de Stafford o otras leyes que son similares o cualquier pagos en efectivo que se proporcionan por medio de la pandemia o los desastres. Y en un momento mi colega Claudia va a hablar con ustedes acerca de FEMA. What other aid is safe to use, regardless of immigration status? Any kind of disaster relief site, such as shelters or food banks, disaster CalFresh or SNAP, WIC, and again, any families with at least one U.S. citizen or lawful permanent resident member can qualify for many other types of aid. Please make sure to alert any workers right away if you have an eligible family member. So if you go in for a consultation, you want to apply for some benefit, please start with that you have this family member in the house. It is absolutely not acceptable to present any kind of false information or false identification documents. ¿Qué otra ayuda por desastre es seguro para acceder? Se puede pedir cualquier beneficio como refugios o bancos de alimentos, desastre, CalFresh o SNAP, WIC, y otra vez nuevamente las familias que tienen al menos un miembro ciudadano o residente legal pueden calificar por muchos beneficios y ayuda y deben de asegurarse que le digan a los trabajadores sociales o las personas con quien está aplicando para estos beneficios, debe de ser la primera cosa que uno diga, pero no se puede presentar información falsa o documentos de identificación falsos. What public benefits should I consult with an immigration attorney about? Like I said before, very few benefits actually are an issue for immigrants. And one of them is what is called supplemental security income from the Social Security Administration, cash assistance like TANF, state and local cash assistance programs like general assistance, and institutionalized long-term care at government expense. Como dije antes, solo hay ciertos servicios públicos que sí le pueden afectar a sus casos inmigratorios. Esos son lo que se llama el suplementario, que viene del Seguro Social, asistencia en efectivo bajo de ciertos programas como TANF, programas en efectivo que son estatales o locales, usualmente se llaman asistencia general, y institucional. No lo puedo decir. Si uno está en ciertos lugares donde a largo plazo, donde el gobierno estatal, local o federal tiene que pagar para esos servicios. And I'll pass it on now to Claudia. Okay, so FEMA stands for Federal Emergency Management Agency. You can apply for FEMA disaster assistance after the president approves a major disaster declaration in your area. A major disaster declaration was requested by California on March 28th. The president approved it on April 3rd. So FEMA's assistance should now be on its way to Pajaro and other impacted areas in California. Next slide. Can you hear me, Lily? Yeah, okay. FEMA es la agencia federal para el manejo de emergencias. Puede solicitar asistencia por desastre de FEMA después de que el presidente apruebe una declaración de desastre mayor en su área. La declaración de desastre mayor fue solicitada por California el 28 de marzo
El presidente aprobó la declaración ayer, el 3 de abril. Entonces, esto quiere decir que la asistencia de FEMA ya se ha activado y debe estar en camino a Pajaro y a otras áreas afectadas en California. So what does FEMA provide? It includes rental assistance, low or no interest loans, and other critical benefits to help families recover from the recent disaster. The county's local assistance center in Watsonville will transition to a FEMA disaster assistance center where residents and businesses can apply for assistance in person and access federal, state, and county agencies in one location. ¿Qué es lo que ofrece FEMA? FEMA ofrece asistencia de alquiler, préstamos con interés bajos o sin interés. Are we having audio issues? So I'm able to hear you loud and clear, but it seems like some folks are having audio. So maybe we can pause for a minute and we'll just go through the audio options again. Okay. So in English first, if you are interested in receiving this presentation in English and Spanish, please select English under the audio options at the bottom of your screen under the globe symbol. Si quiere recibir esa presentación en inglés y español, favor de hacer clic en el globo, esa imagen al bajo de su pantalla para seleccionar el lenguaje. Si prefiere mixteco, favor de escoger el botón de mixteco. If you prefer mixteco, that option is also available. Ok, vamos a resumir. Entonces, la asistencia de FEMA incluye asistencia de alquiler, préstamos con interés bajos o sin interés, y otros beneficios críticos para ayudar a las familias a recuperarse del desastre reciente. El Centro de Asistencia Local del Condado en Watsonville hará la transición a un centro de asistencia por desastre de FEMA, donde los residentes de Pajaro y los negocios pueden solicitar asistencia en persona y acceder a las agencias federales, estatales y del condado en un solo lugar. Ok, ¿quién es elegible para esta asistencia? Sorry, I'm doing what Lily did. So I'll do it in English and then I'll do it in Spanish. Who's eligible for FEMA assistance? So typically, a U.S. citizen would be eligible, a green card holder, a person that's been granted asylum, refugee, certain battered non-citizens, or their spouses and children, people with T or U visas, families with undocumented immigrants in the household may apply for FEMA assistance if another household member, including a minor child, meets the eligibility criteria during the registration process. If you're applying on behalf of a child, the child must be eligible, must live in the same household, and must be under the age of 18 as of the first day of the natural disaster. ¿Quién es elegible para la asistencia de FEMA? Ciudadanos de los Estados Unidos, personas con residencia legal permanente, con estatus de asilo, de refugio, personas que han sido víctimas de crimen y personas con visas T y U. Este solo es uno de ellos. Puede ser que califique bajo otro estatus también. Y las familias con inmigrantes indocumentados en el hogar pueden solicitar asistencia de FEMA si otro miembro del hogar, incluyendo un menor de edad, cumple con los criterios de elegibilidad durante el proceso de registro. Si presenta la solicitud en nombre de un menor de edad, el menor de edad debe ser elegible, debe vivir en el mismo hogar y debe ser menor de 18 años a partir del día del desastre natural. ¿Qué es una de las... So some of the information that you will need to provide to apply for FEMA
includes your social security number, insurance coverage information, a list of disaster-related damage, annual gross income for everybody in your household, contact information, direct deposit information is optional. You can apply by calling this number if you don't want to apply in person. And if you believe you meet the eligibility criteria and are denied assistance, we encourage you to seek legal assistance to appeal. For a referral, you can call 211 for a referral to your local legal aid. Entonces, para aplicar para FEMA, aquí está una lista de información que le van a pedir. Esto incluye su número de seguro social, información sobre la cobertura del seguro, una lista de daños relacionados con el desastre, ingreso bruto anual para todos en su hogar, información de contacto, información de depósito directo es opcional. Puede aplicar, si no quiere aplicar en persona, puede aplicar por teléfono a este número, el 1-800-621-3362, si está en la pantalla. Y si usted cree que cumple con los criterios de elegibilidad y se le niega la asistencia, busque asistencia legal para apelar. Y para obtener información sobre asistencia legal en su área, puede llamar al 211. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Si usted tiene preguntas específicas sobre su caso, lo invitamos a que haga una consulta privada, a que haga cita para una consulta privada. Para hacer eso nos puede llamar al 831-724-5667. Y en un momento vamos a tomar preguntas generales. So we've reached the end of the presentation. If you have any specific questions you want to ask about your case, we encourage you to contact us to schedule a private consultation. You can call us at 831-724-5667. Otherwise, we're available to answer your general questions now.